Hola, buenas tardes. Soy Fernando González. Soy profesor de la Universidad de Chile, jefe del Departamento de Nefrología del Hospital de El Salvador. Y hoy vamos a conversar sobre drogas inmunosupresoras, monitoreo y complicaciones. El trasplante de órganos sólidos, de órganos en general, comenzó inicialmente de una forma más bien de mitos y leyendas. Ya a principios del siglo XIII está la experiencia en buenas cuentas de San Cosme y San Damián, que le reemplazaron una extremidad a una persona con un donante que era un esclavo negro. No está claro qué pasó con el receptor. Sin embargo, esta historia nuevamente se repite a mediados de los años 50, cuando el doctor Joseph Murray trasplantó en gemelos idénticos un riñón de un paciente a su hermano o al revés. En esta foto no está claro quién fue el donante y quién fue el receptor. Sin embargo, por primera vez un riñón fue trasplantado de un donante vivo a un receptor también igualmente vivo. Con esa experiencia de los años 50 comienza la historia propiamente tal de los trasplantes. Y eso comienza pues a masificarse a fines de los años 50 y principios de los años 60. Aquí está la historia de Johanna Nightingale, que en el año 60 se trasplantó de su hermana idéntica también. Se puede conversar respecto a la ética de una niñita que dona el riñón a su hermana. Sin embargo, de una u otra forma eso se hizo y 50 años más tarde están estas dos hermanas nuevamente, que tampoco sé quién es la receptora, quién es la donante, pero claramente las dos fueron madres y ambas abuelas también. Así que claramente aquí comienza la historia del trasplante propiamente tal. ¿Qué sacamos de esto de alguna forma de enseñanza? Primero es que los gemelos idénticos son idénticos, por lo tanto el trasplante no es una cosa muy compleja desde el punto de vista de la inmunidad. Sin embargo, todo el resto de los mortales somos diferentes, de tal forma de que realmente los cambios que hubieron importantes en el ámbito del trasplante fue cuando se descubrió que había una respuesta inmune y particularmente después que conocimos de que había ciertos antígenos en nuestro genoma que determinaban cuál era nuestra respuesta inmune hacia los órganos que podíamos recibir. Esto comienza con experimentos en ratones, que se identificó que en la zona crítica era el segmento H2 del genoma del ratón, y la nuestra, el equivalente, es el HLA, que es el sistema de antígenos humanos de los linfocitos. Para ir entendiendo los conceptos de inmunidad, primero, antígeno es cualquier molécula, generalmente de origen proteico, que se extraña al organismo. Cuando uno toma en contacto con una molécula que extraña al organismo, se produce un reconocimiento específico de ella, que es realizado a través de una serie de procesos que llevan a que el receptor o la persona que está siendo sometido a este contacto con el antígeno reconoce en forma positiva que esa molécula no le es propia y por lo tanto que es extraña. En paralelo con este reconocimiento que es específico, aparece también una segunda señal que se llama la coestimulación, que en buenas cuentas uno se lo puede imaginar como que el segundo estímulo, la coestimulación, como que hace que sea más fuerte el contacto entre la célula que presenta el antígeno y la célula que recibe este antígeno para ser reconocido como extraño. En tercer punto, se produce una amplificación de este estímulo y a eso llega después a la replicación de las células que van a ser las efectoras, que son aquellas que hacen que se elimine ese antígeno extraño del organismo. Y finalmente, la eliminación, que es el último de los procesos. El sistema de histocompatibilidad está en nuestro genoma en el cromosoma 6, en este segmento chiquitito, donde están una serie de antígenos, que son aquellos que se conocen como los de clase A, de clase B, de clase C y todo el complejo D. Los que ocupamos fundamentalmente en trasplante es el DR. Sin embargo, ya están apareciendo de un tiempo ya información que tenemos que también considerar los de Q, y en trasplante de médula ósea también estos de acá, el sistema de P, y probablemente en algún momento también estaremos usando estos otros determinantes del complejo también HLA. Sin embargo, los importantes a día de hoy son el complejo A, el B, el DR y en menor importancia el de Q.
¿Cuál es el problema que ocurre con estos antígenos? Primero, que la parte clásica son estos tres que les decía, A, B y C, y los de clase 2, el sistema segundo, de P, de Q, de R, donde yo les decía que el de R es el más importante de los tres. Cada uno de estos antígenos a su vez tiene varias formas. Por ejemplo, en el caso del HLA clase A, tenemos todos estos A posibles. Todos los B, todos los B, todos los C y todos los complejos del D, de R, de Q. Eso es un número enorme. Si le ponemos número, hay más o menos 95 antígenos de clase A, 200 de clase B, 50 de clase C, 240 de R y así suma y sigue. Y el problema es que cuando uno se analiza a sí mismo, uno puede hacer una combinación aleatoria de estos. ¿Qué significa eso? Que tenemos 1.000.000 de posibilidades de tener diferencias de antígenos clase 1 y 160 millones de diferencias de antígenos clase B. Lo que hace que si sacamos aleatoriamente a un donante de la comunidad, prácticamente con certeza podemos decir que no somos gemelos idénticos de ellos desde el punto de vista de los complejos de histocompatibilidad. Siguiente punto. Cuando un antígeno es ingresado al organismo, una célula presentadora de antígenos lo procesa y lo expone en su membrana. Esta es la célula presentadora de antígenos, esto es la molécula que expone a este antígeno. Este antígeno es reconocida por la célula linfocítica con una reacción, como les decía, que es específica, que se llama señal de clase 1 o señal tipo 1. Luego viene la coestimulación que yo les mencionaba, la señal tipo 2. Luego viene, con estas dos juntas, una tercera vía que va a producir la exposición o la transcripción de ciertos genes que van a hacer que aparezca una señal 3 que secreta citoquinas, que se autoestimula el linfocito para empezar a reproducirse. Y la parte número 4, por así decirlo, es que esta célula que es efectora entra en replicación, que eventualmente va a llevar a que el antígeno que entró al organismo sea eliminado. Las drogas inmunosupresoras que ocupamos en trasplante tienen que ver con la intervención terapéutica en alguna de estas señales, ya sea de forma individual o en varias de ellas, de tal forma de reducir la intensidad de los procesos que vienen después que se montan estas señales que yo les he mencionado recientemente. De tal forma que si reducimos una señal o mejor aún varias señales, vamos a amortiguar esta respuesta inmune y vamos a reducir entonces la respuesta tendiente a eliminar este antígeno extraño que nos llegó al interior del organismo. ¿Qué viene como consecuencia de eso? Primero, que a mayor inmunosupresión mejore la aceptación del órgano o mejor la aceptación del antígeno y por tanto menos intensidad o probabilidad de rechazo del injerto. Sin embargo, en la medida que yo aumento la potencia de la reducción de la inmunidad, también produzco que aparezca el riesgo de infecciones o el riesgo de ciertos tumores que tienen que ver con la inmunosupresión. Drogas inmunosupresoras hay muchas y han habido muchas en nuestra historia. Parte en los años 50, cuando aparecen los esteroides, la prednisona como intento de reducir la inmunidad, la aciatoprina, que es un análogo de purinas, que lo que hace es también reducir la replicación de las células, y de ahí una serie de nuevos agentes, anticuerpos antilinfocitos T, luego a mediados de los 80 la ciclosporina, los anticuerpos antilinfocíticos de todos los linfocitos, particularmente de células T, y luego una serie de otros inmunosupresores, algunos en uso, los que están en rojo, y algunos que no se ocupan mayormente, que los que están en negro. ¿Qué es lo que hacen estos anticuerpos? Estos medicamentos. Primero, en la señal clase 1 están anticuerpos anti este receptor del linfocito, del antígeno del receptor de células T. En segundo término, tenemos también anticuerpos que son capaces de alterar la coestimulación. En tercer término, medicamentos como ciclosporina y tacrolimus que reducen la actividad de la calcineurina, que es la que
produce la transcripción de los genes relacionados con la respuesta inmune. En cuarto lugar viene después la generación de la señal tipo 3, que vamos a ver un poquito más adelante, donde están los anticuerpos anti-receptor de interleuquina 2, anti-CD25, y después una serie de medicamentos que interfieren con la replicación celular, que también vamos a ver en algún momento. Veamos primero la ciclosporina y el tacrolimus. Ambos lo que hacen es inhibir la calcineurina, y a través de ello reduce la síntesis y la secreción de interleuquina 2 y por ende reducen la señal número 3, que es aquella que amplifica en primera instancia la respuesta inmune. Estos medicamentos son los principales inmunosupresores de todos los órganos sólidos. Al principio su uso es prácticamente obligatorio, después eventualmente uno podría reducirlos o aún suspenderlos. Estos medicamentos no se usan solos, fundamentalmente porque al igual que el tratamiento antirretroviral o antimicobacterio tuberculoso, es preferible usar combinaciones de drogas en dosis más bajas que se potencian unas a otras para reducir los efectos adversos y potenciar la inmunosupresión. Y lo más importante es que estos dos medicamentos uno los dosifica en relación a los niveles de esa misma droga en sangre, de tal forma que es muy importante cuando uno los ocupa saber qué nivel de en sangre tiene cada uno de ellos, de tal forma de poder ajustar en cierta ventana terapéutica la ciclosporina o el tacrolimus. ¿Por qué? Porque por encima de ese nivel terapéutico aparecen los efectos adversos y por debajo de ese nivel terapéutico, esa ventana terapéutica, aparece el riesgo de rechazo. Como les mencionaba, la ciclosporina y el tacrolimus están aquí y que lo que hacen es reducir la calcineurina para disminuir la transcripción de estos genes. Estos genes entonces lo que hacen es promover la secreción de interleuquina 2, que a su vez interactúa con el receptor de interleuquina 2 que está en el mismo linfocito para amplificar esta señal. Y aquí actúa el anticuerpo anti-CD25 o basiliximab o daclizumab, que los vamos a ver inmediatamente, y estos a su vez hacen de que la célula entre en replicación. Y tenemos una serie de medicamentos que lo que hacen es reducir la replicación celular. Estos medicamentos antiproliferativos son de tres tipos. Uno es la cetoprina, que les mencioné que había comenzado a utilizarse antes del año 60, que es una prodroga que se biotransforma a 6-mercaptopurina y por lo tanto se introduce y reduce la síntesis de nuevo DNA. Luego viene el ácido micofenólico, que hay dos tipos de medicamentos asociados a esto, el micofenolato mofetil y el micofenolato sódico, que ambos en buenas cuentas se biotransforman a ácido micofenólico. Y esta sustancia, una vez en la sangre, inhibe importantemente la enzima linfocitaria de linfocitos T, la inosine monofosfato deshidrogenasa, que lo que hace es que induce apoptosis de las células T activadas y además reduce la glicosilación y la expresión de las moléculas de adhesión. O sea, hace que los linfocitos específicamente reduzcan su actividad y su número, a diferencia de la citoprina, que actúa sobre todas las células que tienen alta replicación. En teoría, el ácido micofenólico es más específico que la cetoprina. Acetoprina y micofenólico en general no se los monitoriza con niveles terapéuticos en sangre. La acetoprina se dosifica por miligramos por kilo, la dosis habitual entre 2 y 2,5 miligramos por kilo día, por lo menos al principio del trasplante, que eventualmente también después se reduce un poco. Y el ácido micofenólico, si bien puede medírselo en plasma o en sangre, lo habitual es que se dosifique también en forma de una manera empírica. La dosis son 2 gramos de ácido micofenólico al principio, que también después en algún momento se puede reducir, y el micofenolato sódico, que es la otra versión, 1 gramo 440 miligramos al día, y también en el futuro también se puede reducir. Y finalmente el tercer grupo de agentes antiproliferativos son el sirolimus y el everolimus, que lo que hacen es inhibir otra molécula que está relacionada con el crecimiento y la replicación bacteriana, que es el mTOR o el target de rapamicina del mamífero. ¿Qué es lo que es rapamicina? En buenas cuentas es como se conocía al principio el sirolimus, que también se lo conoce como rapamicina. Pues bien, con esto en conocimiento entonces les digo, ¿cómo armamos ahora un protocolo de trasplante? Tenemos que como objetivo el reducir ojalá todas las señales involucradas en la respuesta inmune. Entonces podemos usar algún anticuerpo que interfiera sobre la señal
Tipo 1. Aquí están los anticuerpos anti-CD3, el receptor linfocito T, que en realidad se han abandonado por los efectos adversos y por hoy ya casi no existen. Sin embargo, existen anticuerpos antilinfocitarios policlonales que interfieren sobre esta señal y también sobre otras señales u otros antígenos en la superficie de los linfocitos. También podemos interferir en la señal 2 con anticuerpos anti estos receptores, el CD80-86, que tienen que ver con la coestimulación. Aquí está el belatacept. Podemos también interferir con la señal tipo 3, que les decía yo, que es el anticuerpo anti-CD25 o el receptor de interleuquina 2, donde existe el basilizumab o el daclizumab. Luego reducimos la señal 3, la intensidad de la señal 3 con inhibidores de calcineurina como ciclosporina o tacrolimus. Y finalmente, en forma inespecífica, reducimos la proliferación linfocitaria, ya sea con acetoprina, con micofenolato o con el inhibidor del target de rapamicina, el mTOR. Como les mencionaba entonces, reducimos la proliferación linfocitaria con acetoprina, con micofenolato mofetil o micofenolato sódico, y además otra alternativa sería el usar sirolimus o everolimus que interfieren con el mTOR. Y a esto le agregamos inmunosupresores inespecíficos como son los esteroides. Entonces, resumiendo, podemos hacer una inducción hoy por hoy con timoglobulina, cosa de destruir todos los linfocitos T, cual más, cual menos, o usar basiliximab para reducir la amplificación de la respuesta inmune al inhibir el receptor de interleuquina 2. Eso es inducción, se ocupa al inicio del trasplante. Luego viene una mantención crónica del trasplante que usa un anticalcineurínico, ciclosporina o tacrolimus, un antiproliferativo como acetoprina, micofenolato, sirolimus o everolimus y además esteroides. ¿Qué elegir y cómo elegir? Primero, en esta diapositiva pueden ver ustedes que entre los años 95 y 2002 los esquemas fueron variando en intensidad de uso por los doctores en Estados Unidos. En los primeros, en rojo, están cuando se usaba el anticuerpo, el ATG, antitimoglobulina. En azul ven ustedes cómo empezó a reducirse el uso hasta que prácticamente desapareció del anticuerpo anti-CD3. Empezó a ser reemplazado por el timoglobulina, que es antilinfocitarios policlonales, o por los anticuerpos anti-interleuquina 2, basiliximab o daclizumab. Y por otro lado, los tratamientos de mantención, vean que también tienen diferentes tipos de uso. Al principio se usaba mucha ciclosporina y hoy prácticamente se ocupa muy poco. Y esto es reemplazado por el tacrolimus, que reemplazó a la ciclosporina. Y como agente antiproliferativo, prácticamente el más utilizado es el micofenolato mofetil, ya sea asociado a ciclosporina o a tacrolimus. Es cierto que parte de estos esquemas tienen que ver con estudios clínicos, pero también con los gustos de los trasplantólogos. Hay ciertos que les gusta la combinación tacrolimus con micofenolato, que es considerada hoy por hoy la más potente de todas, pero hay otros que dicen a lo mejor hay ciertos pacientes que no necesitan tanta inmunosupresión, por ejemplo los donantes vivos o los receptores de un riñón donante vivo de un gemelo idéntico, que podrían usar unos esquemas más sencillos, más baratos y con menos efectos adversos. Lo que sí está claro es que en todos los órganos sólidos, todos los pacientes requieren una inmunosupresión más potente al principio y eventualmente uno la puede ir reduciendo por el camino. Cuando uno necesita mucha inmunosupresión, uno ocupa anticuerpos de inducción, ya sea antilinfocitos en forma policlonal, timoglobulina, o si no, anticuerpos anti-CD25. Luego, todos o casi todos los trasplantes necesitan un anticalcineurínico, hoy por hoy tacrolimus, que es más potente, tiene menos efectos adversos y es más fácil de dosificar que ciclosporina, pero ciclosporina es una buena alternativa, y todo esto acompañado de un agente antiproliferativo, que también el más utilizado hoy por hoy son el ácido micofenólico, mucho menos la acetoprina y mucho menos también los inhibidores del mTOR, y todo esto con algún grado de esteroides. Las diferencias entre estos esquemas inmunosupresores que uno los puede formular específicamente para cada paciente o como un protocolo general del hospital o de la clínica donde uno trabaja, son los efectos adversos. Vean ustedes de que todas estas combinaciones, cual más, cual menos, suelen tener algún grado de hipertensión, particularmente estas dos, ciclosporina con prednisona,
acetoprina o micofenolato, en cambio otros que tienen más hiperlipidemia. Por ejemplo, esta sirolimus con ciclosporina y prednisona o sirolimus con prednisona tacrolimus. Y algunos producen más diabetes. Por ejemplo, el tacrolimus, acetoprina, prednisona. Entonces, uno en teoría podría a cada paciente indicarle un esquema inmunosupresor, lo cual siempre es deseable a cada persona darle lo más apropiado. Sin embargo, como es difícil de identificar qué pacientes van a hacer los efectos adversos con estos esquemas, es que uno generalmente ocupa a uno que a uno le guste y después lo va adaptando en la medida que sea necesario. Todos los esquemas inmunosupresores tienen el problema que bajan la inmunovigilancia y por lo tanto en el largo plazo generan posibilidades de tener infecciones específicas de los inmunosuprimidos o también neoplasias, particularmente aquellas frecuentes y que tienen que ver con una vigilancia inmunológica que se hace difícil a la medida que los pacientes están inmunosuprimidos. Esta es una estadística británica en la que dice que la probabilidad de tener un cáncer es bastante mayor en los pacientes que han recibido un trasplante respecto a aquellos que no. ¿Qué trasplantes son los que generan más tumores? Aquellos que necesitan más inmunosupresión. Bastante razonable. Aquellos que necesitan menos inmunosupresión tienen menos probabilidad de tener tumores. ¿Y qué tumores son? Particularmente los cánceres asociados a la exposición solar y los cánceres asociados a las infecciones oportunistas virales. Por ejemplo, el virus Epstein-Barr, linfomas, tumores asociados a poliomavirus, cáncer de cuello uterino, por ejemplo. Esos son los más frecuentes. Otros más raros son asociados a otros herpesvirus como el tipo 8 para el sarcoma de Kaposi. Con esto en mente, entonces, eficacia inmunosupresora y por otro lado riesgos de infecciones y de tumores, ¿cómo nos ha ido con los trasplantes? Primera cosa, desde el punto de vista de los rechazos agudos, o sea, la posibilidad que nosotros tenemos de reducir la respuesta inmune, ven ustedes que en amarillo, que nos ha ido muy bien. En los años 60, el 80% de los que nos recibían un trasplante, la mayoría de ellos con prednisona, acetoprina o semercaptoprina, tenían un rechazo agudo. Sin embargo, hoy por hoy, año 2018, prácticamente un 10 a un 15%, con anticuerpos más tacrolimus más micofenolato, que es el responsable fundamentalmente de esta baja incidencia de rechazo. Y en paralelo con esto, hemos ido observando que la sobrevida un año después del injerto de prácticamente un 50% en los años 60, hoy por hoy el 90% de los injertos funciona adecuadamente al cabo de un año. O sea, en primera instancia, con estos esquemas nos ha ido muy, muy bien. Sin embargo, como no todo es tan bueno como uno quisiera, uno, a pesar de la potencia de la inmunosupresión, uno ve que mientras más compatible es un donante y un receptor, aquellos que comparten todos los locus de HLA, les va mejor que aquellos que no comparten ninguno. Por lo tanto, siempre es deseable un donante parecido a el receptor. Mientras más parecido le va mejor. 0 mismatch, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Conociendo como mismatch aquella diferencia inmunológica entre el donante y el receptor. A mayores diferencias, peores resultados. Y otro problema también que hemos visto es que después del primer año, que claramente ha mejorado la sobrevida, como les mencionaba en las diapositivas anteriores, la sobrevida después del primer año prácticamente son similares en todas las épocas, prácticamente 8, 9 años y medio como vida media del injerto, que significa vida media, que el 50% de los injertos están funcionando al cabo de 8 o 9 años. Y eso aparentemente no ha cambiado mucho en los últimos años, 5 o 10 años. ¿Por qué podría ser eso? Claramente no es el rechazo. ¿Por qué? Porque el rechazo, como les mostraba, se controlaron con una muy buena inmunosupresión que es la que tenemos actualmente. Así que tiene que haber otras causas. ¿Qué causas pueden haber? Por ejemplo, el que aparezcan las complicaciones derivadas de la inmunosupresión, la hipertensión arterial, la diabetes, las dislipidemias y eso, la enfermedad cardiovascular. También tienen que ver que muchas veces los médicos hacemos esquemas que son complejos de seguir para los pacientes, muchos medicamentos al día, o hay que medir muchas veces los niveles de droga en la sangre, lo que hace difícil que el paciente lo siga.
o por otro lado también pacientes que no siguen todas las indicaciones y van abandonando tratamientos o reduciendo las dosis. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Si uno baja la inmunosupresión porque el doctor indica bajarla, o los pacientes entienden poco o por su cuenta también reduce la inmunosupresión, se monta una nueva respuesta inmune y volvemos al principio. O sea, se hace un rechazo, y lo peor es que los rechazos ocurren después del año de ocurrido el trasplante, son en general de peor pronóstico que aquellos que ocurren al temprano después del injerto. Por lo tanto, cuesta más el controlarlos. No obstante eso, el trasplante renal es una realidad que claramente mejora la expectativa de vida y la supervivencia. Y podemos rehabilitar a los pacientes tanto como, por ejemplo, Alonzo Mourning, que se trasplantó cuando estaba jugando en la NBA, fue campeón inclusive con Miami Heat en los años 2000, a principios de los 2000, y está trasplantado de riñón. Otros casos similares a él está John Alumo, un magnífico jugador de rugby que alguna vez estuvo en Chile. Dicen que es el mejor jugador de rugby de la historia y que también recibió un trasplante y terminó falleciendo hace algunos años atrás de una enfermedad cardiovascular. Billy Preston, para aquellos con un poquito más de años que de los recién recibidos y más jóvenes que yo inclusive, fue un cantante de tipo música pop de los años 70, bastante conocido en esa época también. Jugadores de fútbol americano, para nosotros bastante menos conocidos, Kenny Easley en los años 90, o Ron Springs en el año 2007. Y finalmente alguien que seguramente ustedes conocen, Natalie Cole, que también fue trasplantada en los años 2000. ¿Qué cosa para concluir? Primero, que la inmunosupresión permite el trasplantar a la mayoría de los pacientes. Segundo, que uno combinando drogas con distintos efectos adversos, uno puede mejorar la expectativa de una buena inmunosupresión y maximizar la duración del injerto. Tercero, que si uno mide los niveles en sangre de las drogas que es posible medir, uno puede ajustar mejor las dosis para cada paciente. Y con un tratamiento motivado por el paciente para recibirlo y del doctor que cree en él, puede hacer de que pacientes como los que les muestro en la diapositiva puedan ser más bien lo más común y no la excepción. Muchas gracias.